Meningitis es producido por bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿Qué más produce meningitis? TB, ¿cierto? Bueno, sigan avanzando en las prácticas hospitalarias, se van a dar cuenta que las prácticas es una causa frecuente de ingreso hospitalario de las meningitis, bacterianas virales o antimicrobianas, ¿no? Y la piedra angular para el diagnóstico de meningitis es estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el estudiante de medicina de pregrado tiene la obligación de saber analizar un líquido cefalorraquídeo. Así, doctor, esto es compatible con meningitis bacteriana, doctor, esto es viral, doctor, esto es TB, doctor, esto es hongo, doctor, esto es amenas. Quería tener una característica que ustedes poco a poco van a ir afinando. Porque una tomografía, una resonancia me diagnostica meningitis, es una específica, muy llamativa. ¿Ya? Entonces tienen que aprender algunos valores típicos, ¿no? Presión de apertura, leucocitos, proteínas y glucosa. De todas estas 5 causas, ¿quién me produce hipoglucemia? Es decir, ¿quién se come el azúcar? Bacterias y tuberculosis. Pero si yo hago un estudio de líquidos cefalorraquídeo con hipoglucemia, ¿qué van a pensar? Virus. Malos, no. Bacteria, y empiezo buscando tuberculosis. Por ejemplo, Ginex, vermicutio, Migran, siempre ya. Es de hada, ¿no? Ustedes van a ver, ¿no? ¿Qué otra característica me llama la atención acá? Que no aparece, ¿no? Es la presión de apertura. Ustedes hacen función lumbar y convoquen la función lumbar. Se van a dar cuenta uno de la coloración y otro qué tan rápido gotea. Porque si gotea muy rápido, ¿qué significa? La presión de apertura alta, pues. Si está alta, porque la presión en la cabecita está alta también, ¿no es cierto? Entonces hay hipertensión intracraniana. ¿Qué meningitis me produce? Hipertensión intracraniana. Bacteriana y TB. Criptococo, bueno. Entonces, si yo le pongo la aguja y veo que la presión de apertura se va hasta 30, ¿qué tengo que pedir? Para diagnosticar criptococo. Criptolátex, ¿no es cierto? Criptolátex sérico, ¿no es cierto? Y le pido la titulación para ver cuánto de titulación tiene, para saber si es activo o no es activo. Ustedes tienen que hacer, pero todo el mundo hace estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces esas características ya me tienen que llamar la atención, ¿no? Por eso es importante conocer lo básico de estas características, ¿no? Por ejemplo, la meningitis tuberculosa, que a pesar de ser una bacteria, yo tendría que esperar de que esto sea predominio de polimorfos nucleares. Pero la meningitis tuberculosa hace pleocitosis linfocitaria. ¿Qué otra bacteria me hace pleocitosis? Predominio linfocitario. Bacteria, he dicho, ¿no? No, bacteria, he dicho. Que se ve inmunosuprimido. Cuarta causa de meningitis. Listeria monocitosis. Como el estudio líquido del PCM, en automático, tratamiento para listeria. Que me dice que los venenos botan, lo traen café. Ampicilina más gentamicina, bueno, ya en automático ya sé que le voy a dar. No necesito esperar el ejecutivo porque ya voy a dar mi tratamiento empírico. Entonces, todas estas características en el líquido no pueden faltar. ¿Pinta china para qué es? A viva voz, pinta china. Criptococo, ¿no? Pero la sensibilidad no supera el 60%, ¿no? Pues todo el criptolátex, ¿no? Test de ADA. ¿No es cierto? Entonces, ya con estas características ya yo me puedo orientar para saber qué le voy dando como tratamiento empírico. Porque las meningitis dejan secuelas. Algunas son más importantes que otras. Y si sumado a eso, todavía yo tengo síntomas que van a predominar en uno o en otro, algo mucho más razón. Por ejemplo, la meningitis bacteriana producen trastornos del sensorio, ¿no? Pero si yo hago comparación, al menos yo dentro de la práctica entre meningitis bacteriana y viral, el trastorno del sensorio es más marcado en las encefalitis virales.
¿Quién focaliza más? ¿Quién focaliza más? Bacteriana Bacteriana y viral, ¿no? Bacteriana y viral, ¿quién focaliza más? Bacteriana por TV. No estoy hablando de TB, de las bacterias normales. Meningitis TB es meningitis bacteriana común. La encefalitis viral, o herpética, focaliza más. Esa clínica, sin faltar cuando veo que el cuadro es subagudo, ¿no? Subagudo, leve, pues, ¿no? Y la micótica también, ¿no? De la micótica vamos a ver después, porque en la micótica hasta el toxoplasma. Toxoplasma focaliza, ¿no? Entonces, lo práctico es las encefalitis virales, trastorno sensorio. Las encefalitis por toxoplasma focalizan. Las encefalitis por criptococo, hipertensión endocraniana, por papa piledema, ¿no? Entonces ya con eso ya me tengo que evitar a saber qué voy a pedir. ¿Ya? En la batería de las causas son las que hemos visto: neumococo, listeria, y por ahí se puede meter que hay hemófilos, ¿no? El cólico, toda esa oportunidad. ¿Ya? Factores de riesgo, hay un montón, bueno, hacinamiento, no estar vacunado, inmunosuprimido, ¿no? Y cuando yo quiero diferenciar una de otra, dentro de las meningitis bacterianas que me producen lesiones dérmicas o lesiones purpúricas, ¿cuál es? La meningococemia, bueno. Paciente que después de tener un cuadro neurológico compatible con meningitis, empieza a ser una infección diseminada compatible con lesiones esquimóticas. ¿Qué es? Meningococemia, bueno. Porque ¿qué otra meningitis se asocia a producir lesiones dérmicas? ¿Qué le damos para la meningitis por meningococo? ¿Esperazona? ¿Cuánto? 12. Gramos, ¿no? ¿Cada cuánto sabes? 12, ¿no? ¿Por qué? Para que pase la barrera Porque tiene que pasar la barrera encefálica, pues, ¿no? Tiene que duplicar la dosis de lo que hacer. Le da 2 gramos cada 24, no va a hacer nada. Entonces la meningococemia es una complicación frecuente de la listeria, de la meningitis por meningococo. ¿Ya? Por el estreptococcus pneumoniae no es tan agresivo. Por el hemófilos tiene que haber algún antecedente que no esté vacunado, ¿cierto? Con el estreptococcus alaquiae ya sabemos de que puede producir infección en los recién nacidos, infecciones porfirales, no tiene que haber algún antecedente, ¿no? E. coli es bien raro, no encontramos meningitis por E. coli, es raro. Y por listeria monocitógenes, sí. Inmunosuprimidos, meningitis con celularidad, predominio de monomorfos nucleares, ¿no? Y el antecedente, los de riesgo, tratamiento antigénico, ¿cierto? Ya con eso ya campeones en meningitis. Subagudas sincrónicas, y acá ya viene ya todo el batallón de los raros: MECTEB, MECRIPTON, MECORIZOPLASMA, puede ser enfermedad de Lyme, ¿no? Puede ser neurocíclica, ¿cierto? Puede ser por ameba, también hay ameba, el virus. Y las típicas encefalitis virales, que como hemos visto, pueden ser producidos por el virus herpes simple, herpes zóster, ¿no? Por enterovirus, adenovirus y otros virus más, ¿ya? Meningitis bacteriana, esta es más porque ya la conocen. Algún factor de riesgo me puede hacer agregar cobertura para algo más. Lo típico, ¿no? Herida penetrante, un paciente que tenía un TEC severo con exposición de masa y hace una meningitis bacteriana. ¿Contra qué lo van a cubrir? Estafilococcus aureus, ¿no? Y solamente en Estafilococcus aureus, lo que les dije, ¿no? Busco si es un MARSA o es un MSSA, para no estar utilizando antibióticos como si fuera cualquier cosa. Fístulas, ¿no? Meningocele, el sistema de derivación ventrículo peritoneal también es importante, porque hacen el restricción de nacimiento cuarto de hidrocefalia, ¿no? Y les colocan su sistema de derivación, ¿no? Entonces el sistema como dispositivo se puede infectar. Y si es un dispositivo que se puede meter ahí, hormonas, ¿no? Alcohol, ¿cierto? Estafilococcus aureus, ¿no? Entonces tenemos que coberturar para eso, causa agregada. ¿Ya?
olvídense, el cuadro clínico ya sabemos ya, cefalea, trastorno sensorio, irritabilidad, convulsiones, un 30%, pero el examen físico voy a encontrar el video de Luca y los signos que ustedes han visto, ¿no? Cierre inclusive, eso se han hecho en el hospital, ¿no? ¿Han hecho práctica conmigo? ¿Han hecho? No hay nadie. Dejamos de carne inconsciente. ¿Ya? Y el diagnóstico, ya sabemos, ¿no? Nuestro estudio de líquido cefalorraquídeo y el resto de exámenes para buscar las otras causas del trastorno sensorio, agónico, hidroelectrolítico, ¿no? Causas psiquiátricas, tumoral, etcétera, etcétera. Y el estudio de imágenes solamente me va a ayudar para yo poder predecir a quién le hago tomografía antes de hacerle punción lumbar. Si yo tengo un paciente que convulsiona o que está focalizando, ¿le hago la punción lumbar de frente o le pido una tomografía? Tomografía, bueno, puede haber una masa ahí que está comprimiendo y al momento de hacer la punción lumbar puede comprimir demasiado y puede producir una herniación, ¿no? Entonces, tengo que tener algunos parámetros para yo poderlo realizar. Entonces, ante una sospecha de meningitis tuberculosa, tengo que buscar factores. Inmunosuprimido. Si hay alguna enfermedad del sistema nervioso central, si ha convulsionado, si tiene papiledema, ¿no? Si hay deterioro sensorio, focaliza. Si tiene esa clínica, tomografía, antes de. Si no la tiene, PL. Y analicen el estudio de líquido cefalorraquídeo para ver compatible con qué es terapia empírica. ¿Ok? Hay algunos scores que se utilizan para algunos grupos especiales. Por ejemplo, el score de Boyer, que se utiliza para la meningitis bacteriana pediátrica. Por ejemplo, el índice de Twice, que se utiliza para la meningitis tuberculosa. ¿Ok? Entonces, los patógenos, como ven, se van a relacionar según el grupo etario o según el factor de riesgo. Esto no va a cambiar, ¿ya? Pero sí es importante también la duración. ¿Cuántos días de tratamiento dan para meningitis bacteriana? Si es por listeria, lo más probable es que complete 21 días. Si es para un estreptococo neumoniae o bacteriae, de 10 a 14 días es suficiente. Listeria meningitis, de días más. Como ven, algunos se pueden prolongar un poco más, ¿no? Meningitis tuberculosa, ¿cuántos tiempos de tratamiento? 12 meses. 12 meses de 10 a 12, ¿no? Más por 12. ¿Ya? Entonces eso hay que verlo. Es lo mismo porque luego de que uno identifica el patógeno, ya sabes cuál es el antibiótico de elección. Para no estar disparando todo lo que se mueve. Dosis, no va a venir, ¿no? Básicos. Y las vacunas es importante, porque se le pregunta si el paciente ha recibido vacuna contra Neisseria, contra estreptococo, contra hemófilo, porque esto ya también me da el factor de riesgo que puede tener cada paciente para desarrollar meningitis. Meningitis viral. El meningitis viral hay que buscar las causas, ¿no? El yellovirus, arbovirus, VIH, virus C, ¿no? Son los que comúnmente me pueden producir encefalitis. Virus varicela zoster, virus Epstein-Barr, influenza, también se ha visto, pero de manera típica. Esta meningitis viral, encefalitis viral, también es conocida como aséptica, no biógeno, de líquido claro, con las mismas características que tiene el líquido. Los patógenos ya los conocemos, ¿no? Pero lo importante es ver cuál es la clínica que caracteriza a una encefalitis viral. Síndrome de Muncho es una de las primeras manifestaciones, la comparación de la meningitis bacteriana, ¿no? ¿Qué otros síntomas hemos visto con mayor frecuencia? Fotofobia caracteriza la meningitis bacteriana. Un paciente ya viene, ¿no? Con un síndrome meningico asociado a fotofobia, signos, ¿no? O la exploración tiene Pernin y Lubzinski, ya pueden apuntar una encefalitis viral. Si por ahí tiene una lesión, ¿no? A nivel bucal o genital, herpes, ¿no? Tiene una lesión a nivel de la región costal, intercostal, software, bueno, ya no hay mucho que avanzar en estar poniendo tanto antibiótico de organismo de lo que pasa. Y líquido. Estudio líquido, característica, clara, celularidad, el predominio, los monstruos nucleares o linfocitos, la glucosa no está consumida porque los virus no comen azúcar, y las proteínas
tampoco van a estar muy elevadas a comparación pues, de una bacteriana, de una tuberculosa o de una fúngica. Estos sí consumen glucosa. ¿Ok? Entonces, con estas características yo las puedo diagnosticar. Y así yo quiero profundizar un poco más, PCR. El PCR es una fácil, pero también es un método diagnóstico. Cuando yo quiero saber qué tipo de virus es, el P5, aparece la sorte, el enterovirus, el Epstein-Barr y otros más. Estudio de imágenes, tomografía o resonancia. La resonancia es más sensible, más accesible, supera el 90%. Y en el tratamiento, ¿qué damos? Ciclovir, ¿no? ¿Cuántos días? 5 días. Y hasta 14 días. Casi siempre 14 días. ¿Ok? Y la MECTEV, pues. MECTEV la van a encontrar y a veces se va a pasar desapercibido. Porque la meningitis tuberculosa es un poco difícil de diagnosticar. La sensibilidad del líquido, si yo quiero hacer un BK, no me da con mucha frecuencia, ¿no? Positivo ni BK. El test de ADA ayuda bastante, tampoco lo tiene oficina de los hospitales. Gene Expert tampoco tiene los hospitales. Entonces, meningitis tuberculosa tengo que aprender a diagnosticar de una manera rápida. Hay 3 presentaciones, ¿no? Meningitis tuberculosa, el tuberculoma o el absceso tuberculoso. ¿Cierto? Entonces, estas 3 formas, que son la típica presentación que hay de la tele, ¿no? Tengo que buscar alguna característica que me incline a uno o otro. Por ejemplo, meningitis tuberculosa es la forma más grave, ¿ya? La evolución es subaguda, como visto, ¿cierto? La clínica se caracteriza por fiebre, cefalea, rigidez y convulsión, ¿ya? Y si yo no la diagnostico a tiempo, la secuela o el déficit neurológico es irreversible, porque este patógeno produce alteración de los pares craneales. Sí, 3, ¿Cuáles? 4, 3, 4, 6, comúnmente. 7 también está grabado, pero 3, 4, 6 es lo más común. ¿Cierto? Entonces, esa es una presentación. La otra es el tuberculoma o granuloma. Como tal, va a producir estas lesiones, pero son más intermitentes, más subaguda que la MECTEV. Clínica característica es confusión, déficit neurológico y depende de lo causal de la localización y de edema. ¿Ya? Y la otra presentación, que es más rara todavía, es el tuberculoma, ¿no? Que mayormente tiene más de 3 centímetros de diámetro y lo caracteriza por un déficit neurológico focal, cefalea y hablar. ¿Ok? Entonces, dentro de la epidemiología, en Perú, altamente endémico. Un 20% hacen tuberculosis extrapulmonar. Y la MECTEV, si bien es cierto que se da del 1 al 5% de los casos, tiene bastante frecuencia y a veces pasa desapercibido. Apatogenia, ¿no? Importante, pero para mí es el cuadro clínico. Tenemos 3 fases o 3 estadios: prodrómica o temprana, intermedia o meningia y la patética o estadio avanzado. En la primera no te da una característica típica. En el estadio 2 ya viene el déficit o el compromiso de los pares craneales. Y en la tercera ya viene la confusión, la sexual. Entonces los pares craneales que comúnmente se comprometen 4, 3 y 6. 4, 6. El 7 también. ¿Cierto? Pero lo más común es 3, 4 y 6. ¿Veis? Entonces el examen físico es infaltable. Venga a ver los scores de gravedad. Pero el diagnóstico se va a apoyar siempre en el estudio de líquidos extracolaríticos. Aspecto antropológico. Celularidad, la predominio monomorfo nuclear, glucosa consumida, proteínas elevadas, ¿no? ¿A quién se le parece? Realmente, su característica de bacteriana. A los ojos. Vamos a ver la por amebas, ¿no? Que a veces logran unas características similares. El único problema a veces es la coloración. ¿Han hecho función UPA? Sí, sí, parece.
nosotros, dentro de la práctica, vamos a ver que tiene un característico de una citrina. Porque la turbia es netamente de la bacteriana, justo. ¿Ya? Y si ustedes hacen otras pruebas diagnósticas, van a ver que si yo hago una coloración, si el Nielsen, en líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad varía dependiendo de la cantidad de muestras. El cultivo puede llegar hasta el 70%, no por ser tanto, algunos 100%. El PCR es específica, pero no es tan sensible. El test de ADA, la sensibilidad también es variable. Entonces, como ven, de todas las pruebas diagnósticas que yo hago, la tuberculosis puede pasar desapercibida. Porque todas las pruebas tienen una sensibilidad que no supera el 80%, inclusive el ADA. Entonces, hay pacientes que tienen test de ADA negativo, indeterminado, y ya te hace dudar en el tratamiento. Esa la clínica, tengo que usar Score, ¿no? Kinexpert, ¿no? Y otras cosas más. Y uno de los índices predictivos para poder decir yo, ¿no? Tuberculosa es el índice de Twice, ¿no? Acá necesito un gramo, estudio de líquido cefalorraquídeo y hago una puntuación porque la sensibilidad supera el 80%. ¿Ok? Diagnóstico por imágenes, tomografía y resonancia, ¿no? Y el tratamiento, 12 meses, bueno, 10 a 12 meses. Utilizamos corticoides, todas las tuberculosis se ponen corticoides. Solamente la que produce La meningitis tuberculosa. y la demás. Tuberculoma, eso no, pero meningitis tuberculosa sí. Por el edema vasogénico y por la alteración que hay en estos mediadores por llegar a la matriz extracelular. Corticoides de 6 a 8 semanas. 2 semanas, una dosis determinada, ¿no? 0.4 miligramos por kilogramo día y después se va escalando, ¿no? ¿Sí? Criptococosis cerebral. ¿En quién es común eso? Deprimido, ¿no? El VIH no lo castiguen. ¿Por qué? Pacientes que usan corticoides, enfermedades autoinmunes, neoplasia, ¿no? Enfermedades linfoproliferativas, alopecia, post-trasplantados, cirróticos, renales, etc. También están propensos. ¿Ya? Y en el criptococo hay dos variedades: Noforma y Gati. Gati, uno competente, Noforma, uno suprimido. Mayor tasa de mortalidad, criptococosis Gati. Entonces, ¿es una enfermedad definitoria de SIDA? Bien, ¿cierto? Y esto generalmente va a producir dos formas: la forma quística o la forma granulomatosa, llamada criptococosis. Dentro del cuadro clínico, criptococosis va a producir síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces estamos en la obligación de buscar edema, ¿no es cierto? Los de ojo, ¿no? Paciente, como cualquier síndrome de hipertensión endocraniana, cefalea, náuseas, vómitos, papilledema. Eso es importante, porque la toxoplasmosis generalmente focaliza. La criptococosis, ¿ya? Diagnóstico, tinta china, pero ojo que la tinta china está en 50% de sensibilidad. Yo tenía pacientes que tenían tinta china negativa, pero estaban con síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿qué les hacía? Ponen otra prueba para criptococo. Látex, coagulación en látex, porque esta coagulación en látex es más sensible y más específica. En el estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Características turbias, ¿no? La presión de apertura elevada, celularidad, predominio del monomorfo nuclear, ¿no? Glucosa consumida y las proteínas elevadas. ¿Ve? Y el antígeno capsular o el criptococo, ¿no? El criptolar. ¿Cierto? Sensibilidad y especificidad mayor al 90%. El diagnóstico como lo hago, tengo que ver la titulación. Mayor de 1/8, porque eso es activo. ¿Ya? Estudio de imágenes, tomografía y resonancia. La resonancia es más específica para poder ver lesiones focales. Tratamiento,
Y esto se da por fases, por inducción, consolidación y mantenimiento. Hasta ahí nada más, ¿ya? Pero anfotexina, flucitocina, fluconazol es lo que comúnmente yo doy, ¿ya? Toxoplasmosis. La encefalitis por toxoplasma es una enfermedad que comúnmente produce focalización. Paciente VIH, 38 años, lúcido, ingresa por hemiparesia derecha, cefaleo, antecedentes, está casado con un gato. ¿Qué puede ser? Toxoplasmosis. Ya me está diciendo que está lúcido y focaliza. Y tiene contacto con un gato. ¿Ya? Entonces, esto es común verlo en pacientes que tienen su celularidad, ¿no? Papillomavirus CD4 disminuido. El VIH siempre está comprometido, ¿no? Y dentro del cuadro clínico, si bien es cierto, puede haber fiebre, cefalea, ¿no? El déficit neurológico focal es importante, ¿no? Por el tropismo que tiene este patógeno en algunas zonas del cerebro, por ejemplo, en el núcleo gris en la base, ¿ok? Entonces, el diagnóstico yo lo hago con la clínica, con el antecedente, y le pido sus exámenes, ¿no? Tinción del estudio de líquidos es corregido con James Alconray, medula, PCR también, porque la sensibilidad es variable, pero es bastante específica. Pero hay otras pruebas, ¿no? Tipo inmunofluorescencia, ELISA o la prueba de Savi-Feldman, que me busca anticuerpos como método de diagnóstico. Tomografía me va a ayudar a ver esta zona, o sea, esta lesión, el patrón de anillo, o también la conocen como el signo de Diana excéntrico, que es lo que se ve en las toxoplasmosis. Diagnóstico diferencial de esto, linfoma. Resonancia magnética es más sensible que el diagnóstico de elección, porque en la resonancia magnética se le aplica una técnica más profunda que es la espectroscopía. Y la espectroscopía me ayuda a poder ver cómo están los picos, ¿no? De lactato, de colina y de lípidos. Y lo único que hago es jugar con eso. Diagnóstico diferencial más frecuente, toxoplasmosis, linfoma primario del sistema nervioso central. Pero como todo el linfoma, los niveles de colina están elevados y los de lactato y lípidos disminuyen. Por eso se utiliza espectroscopía en la toxoplasmosis, para ver si es toxoplasma o linfoma. Nada más. ¿Ya? Porque ese es el diagnóstico diferencial más común. Linfoma primario del sistema nervioso central. ¿Ah? La biopsia cerebral, si bien es cierto que es un diagnóstico más preciso, ¿no? A veces la sensibilidad, ¿no? Por el mismo procedimiento no ayuda a tomar una buena muestra. Entonces, a veces las lesiones están muy profundas y no puedo acceder a ellas. Utilizo las otras técnicas de diagnóstico. Tratamiento. Elección en el Perú. TRIN. ¿Qué puede ser la TRIN? Cotrimoxazol. ¿Qué es cotrimoxazol? Sulfa, material de ¿no? Es sinónimo, ¿cierto? Ya, porque pirimetamina no tenemos mucho en el por eso encefalitis con toxoplasma, ¿ya? Siempre van a encontrar Bactrim, ¿no? Pirimetamina, pero es Bactrim, ¿ok? 6 semanas doy tratamiento antirretroviral y de ahí voy dividiendo la dosis. Y lo último es amebas. Para yo decir que estoy en una meningitis por ameba, tiene que haber un antecedente de contacto frecuente. ¿Cuál es? Agua, ¿no es cierto? Agua estancada, haber estado en contacto con ríos, ¿no? Piscinas que no estén cloradas, ¿no? Tiene que haber un factor de riesgo epidemiológico. Porque, por ejemplo, la Naegleria, el cuadro evolutivo es bastante agudo y fulminante, ¿no? La media de vida libre es un protozoario, parásito, tiene vector, afecta al sistema nervioso central y se puede dar tanto en inmunosuprimidos como en inmunocompetentes, ¿no? Tenemos 4 tipos comunes: Naegleria, Cartamoeba y Balamutia. Pero de los 3, algo me tiene que llamar la atención. Esto se divide en dos enfermedades: la meningoencefalitis ameriana primaria, que es producida por Naegleria, y la encefalitis granulomatosa, que es producida por la célula. ¿Cómo las diferencio? Aquí, ¿no? ¿Cuál de las 3 es más aguda y agresiva? La Naegleria, ¿no? La Naegleria puede producir muerte
Disposición de agua contaminada. ¿Ah? En el cuadro clínico vamos a ver que la iglesia produce con mayor frecuencia Hipertensión craniana con hernias. ¿ya? Y la celularidad, como ven acá, ¿no? Predominio de polimorfos nucleares, consumo glucosa, proteína sal, ¿ya? Y la presión de apertura baja. Entonces, con la clínica, el antecedente, yo puedo. Las otras no son tan agresivas, pero en la iglesia sí hay que conocerla porque hay casos, créanme que hay casos. Dentro de sus características histopatológicas, microscópicas, ¿no? Van a ver que la iglesia se caracteriza por necrosis hemorrágica, entonces es más agresivo. Y el tratamiento, ¿cuál es el fármaco que se utiliza para matar las tres? La Anfloxetina no es. Miltefosina. La Anfloxetina no es tampoco. Miltefosina. Sí, no, pero no hay mucho. Por eso la todo paciente que tiene